con eso. Empezamos con los niveles de organización, antes de hablar de célula procariota y eucariota. Tenemos todo eso de acá. Salimos de un nivel subatómico, vamos a un nivel atómico, después vamos a un nivel molecular, subcelular, celular. A partir, chicos, de esto de acá, a partir de esto de acá, ya no es más con nosotros. De acá para acá son otras materias. De acá vamos a tener histología, acá vamos a tener anatomía, fisiología, acá también. Entonces, lo que nos importa en biología son todos estos que están acá. Estos niveles. Y acá tenemos ejemplos de cada uno. En el nivel subatómico tenemos electrones, protones, neutrones. Ellos se van a unir de una manera específica para formar que son los átomos. Y ahí tenemos el nivel atómico. ¿Quién es? El carbono, el fósforo, el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno, no el oxígeno en estado gaseoso. ¿Por qué? ¿Cómo es la fórmula del oxígeno? El oxígeno en estado gaseoso es O2. O sea, son dos átomos que se unen. Entonces, no es más a nivel atómico. Un oxígeno, así, es un átomo de oxígeno. Pero ahora, el oxígeno en estado gaseoso, que es este de acá, es O2. ¿Sí? Entonces, cuando junto átomos me forma moléculas. Cuando junto moléculas me forman un nivel subcelular. Y cuando junto estos niveles subcelulares, que serían las organelas, tengo ¿quién? Una célula, que puede ser eucariota y procariota. Entonces es una escalerita. ¿Está bien? Salimos del subatómico con electrones, protones y neutrones. Vayamos a lo que sería el atómico con los átomos que serían de carbono, el fósforo, todo eso. Si junto estos átomos de alguna manera específica que no nos interesa ahora, puedo formar moléculas. ¿Está bien? Y ahí vamos a tener dióxido de carbono, los aminoácidos, lípidos, que son a nivel molecular. Junto estas moléculas y empiezo a formar las organelas, ¿sí? Básicamente todo nuestro cuerpo está formado a nivel molecular por estas moléculas. ¿Cuáles son las moléculas que vamos a estudiar mañana? Lípidos, aminoácidos, ácidos nucleicos y carbohidratos, ¿está bien? Eso es a nivel molecular. Después, junto estas moléculas y las voy encajando de alguna manera para juntar y formar las organelas. Y las organelas juntas formando me forman ¿quién? Una célula. Así que esto de acá ya están más cansados de saber que yo, que son las organelas. Y vamos a charlar un poquito de cada una. Pero acá la idea es que ustedes puedan comparar lo que sería una célula eucariota con una célula procariota. Yo, en general, costumbro decir que la célula procariota es un monoambiente. ¿Está bien? Mientras que la célula eucariota es una casa. Bueno, una casa grande, porque, ¿no? ¿Qué pasa? En el monoambiente, ¿qué tenés? Tenés un living, tenés la habitación y tenés la cocina, todo en el mismo local. No hay espaciamientos, no hay divisorias, es todo junto en el mismo local. Ya en una célula eucariota es una casa. Ponele que tenés 5 habitaciones y cada habitación se duerme un primo distinto, un hermano distinto que tiene personalidades distintas, que hace cosas distintas. Por ejemplo, en una habitación vive un ingeniero, en otra habitación tenés un médico, en otra habitación, o sea, tiene distintas funciones, distintas profesiones. Y todos viven adentro de esta casa gigante. ¿Está bien? Entonces, cada habitación de esta casa gigante va a tener y va a cumplir una función distinta en lo que sería toda la casa. ¿Está bien? Ahí vamos a ver cada una por una. Mientras que la procariota es todo junto. Está todo ahí. Pueden vivir 2, 3, 4, 5 personas, pero las 5 personas están viviendo adentro de una misma habitación, que es el monoambiente. Y acá es un poquito de lo que habíamos charlado en el inicio. ¿Por qué es tan importante conocer lo que es una célula eucariota y qué es una célula procariota? Acá es para que vean el tamaño. Es una fotografía de microscopía óptica no, electrónica. Y acá vas a tener esto que está viendo acá, que es una célula eucariota. Y esto que está viendo acá es una célula procariota. O sea, es muy distinto el tamaño. ¿Y qué pasa acá? Acá es cuando tengo una infección por una célula procariota, o sea, por una bacteria. ¿Está bien? Miren, pueden ser tanto intracelulares
o pueden ser extracelulares, o pueden estar en los dos. Miren, esto de acá es la tuberculosis. ¿Está bien? Acá vas a tener las células. Estos son los neutrófilos que están ahí intentando fagocitar lo que sería la bacteria. Y esto de acá tenés que son las bacterias. ¿Está bien? Pueden estar tanto extracelular o intracelular. ¿Sí? Y más adelante, bueno, a ver lo que hace toda esta enfermedad, que hace todo el quilombo en nuestro cuerpo, toda una respuesta inmune y todas estas cosas. Por eso es importante conocer bien la morfología y las funciones de las dos. ¿Está bien? Bien. Ahora, bien, como un repasito para empezar bien lo que sería la biología, que esta es muy de secundaria, vamos a ver lo que serían las organelas, muy rápido, y las funciones de cada una. La membrana plasmática, chicos, serían como si fuera la pared externa de tu casa. Es lo que recubre toda la casa y protege la casa del medio externo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hace? Delimita, protege, barrera semipermeable y selectiva. ¿Qué es eso? Es lo que tenemos un TP solo para membrana plasmática más adelante, que justamente va a elegir lo que puede ingresar adentro de mi casa y lo que tiene que salir adentro de mi casa. No es que puede salir simplemente, no. Hay puertas y tiene que cruzar estas puertas, que son canales. ¿Sí? Entonces, ¿es una barrera? Sí, es semipermeable y selectiva. Deja pasar lo que quiere, no todo, y deja salir lo que necesita que salga. Y después mantiene el intercambio adecuado con el medio ambiente. Y eso es válido para todo, para iones, para nutrientes, para glucosa, para agua, para todo lo que sea. ¿Está bien? Entonces, lo que hace es controlar lo que ingresa y lo que sale de la célula. Acá, núcleo y membrana nuclear. El núcleo tiene una doble membrana. Y, o sea, si voy a analizar el núcleo de afuera hacia adentro, voy a tener membrana nuclear externa, espacio intermembranoso, este de acá, a ver si le marco. Este que está acá. Y después voy a tener membrana nuclear interna. Bien, y el espacio intermembranoso es el lumen de retículo endoplasmático rugoso. Entonces, ¿qué es esto? Cuando todo empezó, el núcleo era una pelotita. Así. ¿Qué pasa? El retículo endoplasmático vino y se envolvió en él y se hizo acá acostadito. Entonces, si vas a analizar, vas a tener una membrana mitocondrial externa, un espacio intermembranoso y una membrana nuclear interna. Y acá tenés el lumen del retículo endoplasmático rugoso. Pero bueno, esta es en relación a la morfología. Después, ¿cuáles son las funciones del núcleo? Almacena el ADN, controla lo que se activa y lo que no se activa, que son la activación y desactivación de los genes, que ya conocemos, ¿no? Bueno, tenés todo eso. Además, ¿qué más hace? Acá produce mecanismos genéticos básicos como la replicación, que es la duplicación del ADN, la síntesis del ARN, que es la transcripción, ¿sí? Y la traducción no ocurre en el núcleo, ¿sí? Ocurre en el citosol. Bueno, y después tenés toda la información genética. Pregunta, ¿todas las células del cuerpo tienen la misma información genética? O sea, una huévula, un neumocito que está allá en el huevo del pulmón, y una célula gástrica tiene el mismo DNA, tiene el mismo ADN, perdón, tiene la misma información genética, o es distinto. ¿Qué le parece? Para mí es lo mismo. ¿Es lo mismo? Perfecto. ¿Y qué cambia entonces? Porque un neumocito es así. Epa, acá. Es súper planito y tiene funciones de barrera, de intercambio gasoso. Y una celda gástrica es así, la celda parietal, ¿no? ¿Y qué hace? Produce ácido clorhídrico, entre otras cosas. Entonces, ¿cuál es la diferencia si tiene el mismo material genético? ¿Qué difiere una de la otra? La activación de los genes. Entonces, tu DNA, tu ADN, tiene la información para hacer un neumocito, y tiene la información para hacer ¿qué? Una célula parietal. Pero lo que va a diferenciar una de la otra son los genes que son activados. Acá, en esta célula, yo activo los genes que son para producción,
para ayudar en la producción del ácido clorhídrico en la célula parietal. Ya en el hemocito produjo otras cosas, otros genes, ¿se entiende? Pero todas las dos tienen la misma información. Todas las células de tu cuerpo tienen la misma información genética. Por eso que la expresión génica es tan importante y saber controlarla, o sea, los puntos de control también es muy importante, porque tenés que saber cómo funciona esa dinámica, por qué una célula se diferencia en una y por qué la célula se diferencia en otra, y por qué una se expresa a unos tipos de genes y mientras que la otra no expresa. ¿Está bien? Pero todo eso ocurre en el núcleo. Después tenemos los ribosomas, que es lo que hacen la síntesis de proteínas en el citosol. Después vamos a tener el retículo endoplasmático rugoso, que básicamente es el sector de procesamiento y de proteínas. Las proteínas son sintetizadas ¿a dónde? En el citosol. Del citosol viajan con el ribosoma hasta la pared del ribosoma y son sintetizadas y translocadas directamente al lumen del retículo endoplasmático rugoso. ¿Está bien? Y ahí es donde ocurren los procesamientos. Que, o sea, ya sabemos, ¿no? A veces me olvido que estoy dando clase para intensivo y le explico cosas básicas. Pero bueno, ¿qué son? La N-glicosilación, la adición de las glucosas para poder hacer la marcación perfecta, tienen la ensamblaje de las proteínas, todo eso va a ocurrir a este nivel de retículo endoplasmático rugoso. Además, voy a tener también en retículo endoplasmático rugoso liso la síntesis de lípidos, detoxificación celular y almacenamiento de ion calcio. Todo esto, chicos, el retículo endoplasmático liso, porque tenemos el rugoso y vamos a tener el liso. El liso es la detoxificación celular de sustancias liposolubles. ¿Dónde están? Acá. Liposolubles. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es detoxificación? O sea, la gente toma jugos detox, dieta detox, pero ¿qué es la detoxificación? La detoxificación es justamente el proceso por el cual el cuerpo ayuda a las células que nos van a hacer daño a salir de nuestro cuerpo. No es que se va a destruir una cosa que nos hace daño, no. Es que pongo moléculas que son hidrosolubles y moléculas que son liposolubles para que estas moléculas que antes no podrían salir de ahí porque mi cuerpo es lleno de agua, y entonces si no ayudo a esta molécula a moverse por mi cuerpo y salir por la orina, por la bilis, por la heces, por lo que sea, la molécula se va a quedar atrapada ahí, ¿sí? Y si se queda atrapada ahí, no va a hacer daño. Entonces la detoxificación es el proceso por el cual yo ayudo estas moléculas que supuestamente no pueden moverse en mi cuerpo y que nos hacen daño a salir de mi cuerpo. Entonces, ¿quién hace la detoxificación de sustancias liposolubles? Es retículo endoplasmático liso. Mientras que el peroxisoma hace la detoxificación de sustancias hidrosolubles. Y ahí viene. En la dinámica de un final, si fuera presencial, que lo creo que va a ser presencial, el profesor a veces te toma de dos. Entonces, hace pasar un alumno, empieza a tomar él y te da unos papelitos para que vayas resolviendo unas preguntas, contestando la definición de cualquier cosa. Una de las preguntas que hacen es un caso clínico, que es obviamente muy imposible, que vamos a hacer con ustedes ahora en este momento. Llega la guardia, Juan y María. Ambos están muy mal. ¿Qué hacen? El médico hace una biopsia del hígado para estudiar las organelas del hepatocito. O sea, eso no se hace, chicos, es algo como muy ilógico. Bueno, agarras esto y vas a ver dos estudios. Uno, en un estudio A vas a tener que los lisosomas están aumentados de tamaño. Que el lisosoma, no, perdón, que el retículo endoplasmático liso está aumentado de tamaño. Y en el otro estudio va a ver que los peroxisomas están aumentados de tamaño. La pregunta es, ¿qué Juan ingirió y qué María ingirió? O sea, ¿qué tomaron para que uno esté con el lisosoma, el retículo endoplasmático liso, aumentado de tamaño, y otro para que esté a María con los peroxisomas aumentados de tamaño, por ejemplo? Vamos a poner así. Acá tenés Juan y acá tenés María. El estudio de Juan vino que tenía los retículos endoplasmáticos lisos aumentados de tamaño. Mientras que los estudios de María vino que los peroxisomas estaban aumentados de tamaño. La pregunta es,
qué ingirió Juan y qué ingirió María. LSD, lo que sea, puede ser una alta ingestión de fármacos, de clonazepam, de analgésicos en general, entonces drogas. Y acá María estaba altamente emborrachada. Alcohol. Alcohol, bien. ¿Se entiende? Entonces, el retículo endoplasmático listo va a estar aumentado de tamaño porque va a estar funcionando mucho más. Y el peroxisoma va a estar aumentado de tamaño porque va a estar funcionando mucho más. ¿Sí? Entonces, estas dos organelas son responsables por la detoxicación. Se ingirió drogas, son drogas por un motivo, los hace mal. Entonces, el retículo endoplasmático liso está trabajando para detoxicar estas drogas, para que yo pueda expulsar estas drogas de mi cuerpo. Lo mismo con María. María se emborrachó toda la noche, entonces los peroxisomas que son responsables por la detoxicación de sustancias hidrosolubles están a full trabajando. ¿Para qué? Para ayudar con que este alcohol sea detoxificado, para que yo pueda expulsar este alcohol, generalmente en forma de agua, por eso hacemos tanto pis cuando estamos tomando, y se va saliendo de mi cuerpo. ¿Está bien? Bueno, aparato de Golgi es la secuencia del retículo endoplasmático rugoso. Ayuda también en el procesamiento de proteínas y a partir de acá empaqueto la proteína y distribuyo la proteína. Se tiene que ir para los lisosomas, se tiene que ir para la membrana, se tiene que salir de la célula, ¿para dónde tiene que ir? ¿Está bien? Es el paso siguiente del retículo endoplasmático. Y acá tenemos los lisosomas, que acá sí tenemos la digestión celular. O sea, acá sí yo rompo cosas y elimino las cosas ahí adentro de mi célula. ¿Está bien? Y en el peroxisoma, como habíamos dicho, es detoxicación celular y de sustancias hidrosolubles. Acá ponemos solubles. Y metabolismo lipídico. Acá es otro tema. En el peroxisoma no es que detoxifica sustancias liposolubles, no, sintetiza a unos tipos de ácidos grasos de cadena larga, hace beta-oxidación, perdón, de ácido graso de cadena larga, ¿está bien? O sea, rompe. Bien, y el lisosoma hace lo que sería la digestión celular. Estos lisosomas son muy importantes en un tipo de célula que es responsable por fagocitar cosas. ¿Quién es? El macrófago. Cuando hablo de macrófago, hablo de distintos tipos de células. Tenemos los neutrófilos, tenemos células dendríticas, tenemos osteoclastos. Son células que son responsables por fagocitar. ¿Qué es esto? Englobar algo que está en el medio externo, poner adentro de la célula para intentar digerir, o sea, romper, eliminar esto adentro de la célula. Es esto que está haciendo esta célula de acá. ¿Dónde estaban? Me cargan. Esto. Estas son las células, son neutrófilos, que son un tipo de macrófago. Lo que está intentando hacer esta célula, ve cómo está poniendo acá, intentando poner esta bacteria hacia adentro para que justamente pueda activar el lisosoma y formar lo que conocemos como fagolisosoma, que para justamente digerir esta bacteria y hacer con que ella no me haga más daño adentro de mi cuerpo. Bueno, a ver, ¿qué tenemos más acá? Ahí está. Mitocondrias. ¿Qué tenemos la mitocondria? Producción de ATP. Si mitocondrias no vivimos, es una importante señal de apoptosis. Si algo me daña la mitocondria, la célula automáticamente se muere, porque sin ATP no podemos vivir. ¿Está? Y acá después, de última, tenemos dos conceptos que es autótrofo y heterótrofo. ¿Está bien? Los autótrofos fabrican su propio alimento, como las plantas, y los heterótrofos comen otros seres vivos, animales, hongos, protistas, bacterias, seres humanos. ¿Se entiende? Buenísimo. Esto igual le dejé como dato de color, porque por ahí pueden usar estos términos para englobar definiciones en el momento del examen.